Terrible lo que ocurrió este fin de semana en la ciudad de Limpio. Nuestro compañero Mauricio Durán tiene los detalles de esto que sucedió en el barrio Las Mercedes. Un hombre que apuñaló a su expareja 21 puñaladas. Adelante, Mauricio, con los detalles, por favor. Es así, compañeros, y nos encontramos actualmente en el barrio Las Mercedes de la ciudad de Limpio. Y esta, como podemos ver, es la casa donde Víctor Hugo Hortellado habría citado, o mejor dicho, citó a Rosa Peña aproximadamente a las 16 horas del día de ayer. Esta casa no pertenece a Víctor Hortellado, pero sí a su hermana, por lo cual él le pidió la llave diciéndole que iba a permanecer aquí la noche. La hermana sale y llega aproximadamente a las 9 de la noche y encuentra que la casa se encontraba completamente cerrada. Intenta ingresar por la parte de atrás, como podemos ver, es bastante accesible este lugar teniendo en cuenta que no posee ningún portón de importancia, y al llegar a la parte trasera de la vivienda, mira a través de una ventana y ya encuentra a su hermano colgado del techo y sin signos de vida. El tipo cerró toda la llave, guardó en su bolsillo y dejó una ventana al fondo para que más o menos le vean sus hermanos, porque ahí él estaba ahí cerca, dejó abierta una ventana. Entonces justamente la hermana vino, estaba todo cerrado, se dio la vuelta hacia atrás, ahí vio por la ventana que su hermano estaba colgado. Al ingresar Lidia Beatriz a la vivienda, se encontró también con Rosana Peña, quien presentaba 21 puñaladas en diferentes partes del cuerpo y por supuesto ya también sin signos de vida. Los forenses afirmaron que la mujer habría muerto por un shock hipovolémico a causa de herida de arma blanca. Vamos a la nota. El tipo según decía eso, digamos que la chica si no era para él, no era para nadie, más o menos, era medio en broma decía, según la hermana. Ellos no creían que iban a cometer esta barbaridad, no le creían. Llegamos también hasta la casa de Rosana Peña, que es en la zona de Piquetecué. Y ahí nos atendió uno de los familiares, quien nos confirmó que en varias ocasiones la expareja ya actualmente de esta persona se había presentado en una situación bastante violenta, según nos comentaron. Esto es lo que decían. Y el muchacho le tenía bajo amenaza y después le pegó y le dijo a mi sobrina que si le volvía a pegar que ya no le iba a perdonar. Y esta vuelta hace 3 meses que le dejó o sea que estaban viviendo acá con su papá. Rosana Peña y Víctor fueron pareja por más de 7 años e inclusive tuvieron un hijo que posteriormente falleció. No obstante, desde hacía más de 3 meses que se encontraban separados justamente debido a la violencia por parte de Víctor. ¿Por qué Rosana volvió a esta casa tras esta situación? Es lo que se preguntan también las autoridades hasta este momento. Por el momento es todo, compañeros. Volvemos a estudios. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Y efectivamente el famoso círculo vicioso de este tipo de relaciones conflictivas. Habían roto la relación, según dijeron los familiares, hace 3 meses, y este hombre que decidió asesinarla y quitarse la vida posteriormente había manifestado en reiteradas ocasiones esa compulsividad obsesiva por estar con esta mujer.